Estos criadores con 100 alpacas, por la venta de fibra que se realiza una vez al año, tienen un ingreso anual de aproximadamente 2.800 soles. Estos 2.800 soles tienen que alcanzarles para su educación, su alimentación, su vestimenta. Ya puedan hacer el fieltro, que has visto son pequeñas telas que se pueden hacer sombreros, pantuflas, chalinas, se puede hacer joyería, todo lo que la mente se puede imaginar se puede hacer. En sí los camélidos, por ejemplo, tienen unas inmunoglobulinas muy especializadas que se tienen que aprovechar para poder trabajar en salud. Ahora, nos estamos olvidando un tema muy importante que es también la carne. La carne tiene un mercado bastante fuerte. Si bien es cierto, Cusco de repente no tiene mucha costumbre de poder consumir carne de alpaca por algunos mitos. Por ejemplo, hay una enfermedad parasitaria que ataca a los camélidos y es la sarcocistiosis. Programas, por ejemplo, de poder promover el uso de chompas escolares para los niños de zonas altas, porque cuando tú vas, Mitsuko, a zonas altas, hay niños que van con un polito, con una chompita sintética que ni siquiera abriga. Bienvenidos al podcast, el podcast imperial. Buenas tardes, chicos. Hoy día tenemos otro invitado especial. Justo estamos viendo el tema del año de los camélidos y tenemos una persona que justamente está especializada en este rubro. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Mitsuko. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Raúl. Primero, o sea, ¿tú sabes cómo se dio este año, el año de los camélidos? Bueno, efectivamente, este es un año muy importante, creo, para para el Perú y también para todos los países que tienen camélidos en cierta forma, ¿no? El tema de los camélidos no está siendo, digamos, muy bien difundido porque hay mucha problemática en el sector. Tenemos más de 120.000 familias dedicadas al sector de la crianza de alpacas, por ejemplo, pero estas familias no están teniendo la retribución que se tendría si comparamos la importancia que tiene la fibra de alpaca en el mundo, ¿no? Entonces creo que falta trabajar un poco más ello. Es como que existe una barrera grande, ¿no? de poder entrar a realmente que las personas comiencen a transformar su fibra. Definitivamente, y quiero indicarte que estas familias alpaqueras que en promedio tienen 100 alpacas, eso es un promedio nacional que se maneja. Lógicamente algunas tienen 40, 50, 60, 120, 150, pero más del 90% tiene un número de 100 alpacas. Estos criadores con 100 alpacas, por la venta de fibra que se realiza una vez al año, tienen un ingreso anual de aproximadamente 2.800 soles. Estos 2.800 soles tienen que alcanzarles para su educación, su alimentación, su vestimenta, alimentación de su ganado, sanidad de los animales, infraestructura. Entonces, si 3.000 soles lo dividimos entre 12, imagínate con cuánto realmente vive el alpaquero, ¿no? Por eso está considerado en extrema pobreza. Lógicamente tiene animales, tiene terrenos, pero el ingreso que tiene por la venta de fibra es realmente ínfimo. Entonces sí se debe ver la otra parte, ¿no? La parte de transformar la fibra. Yo creo que sí, una alternativa para que los criadores de alpacas puedan salir adelante es que se pueda transformar la fibra, y creo que hay un muro, como tú decías, de desconocimiento para poder darle el valor agregado. No conocen ciertas herramientas que existen para poder transformar la fibra y poder comercializar una fibra ya más transformada, ¿no? Por ejemplo, creo que se habla un poco del fieltro, ¿no? Que sería una buena alternativa, que no es muy difícil trabajarla. Efectivamente, dentro de los procesos de transformación de fibra iniciamos, por ejemplo, con la esquila. Luego, una etapa muy importante es la clasificación de la fibra, que particularmente yo estoy trabajando con la norma técnica 2014, porque hay otra norma técnica que ha salido que está trayendo mucha confusión a los alpaqueros. No trabajo con esa norma, ni voy a trabajar, eso sí lo digo bien claro. La clasificación es poder separar el vellón de una alpaca en 7 clases: Super Baby, Baby, Fleece, Medium Fleece, el guarizo, el grueso y el corto.
Y esto desconocen en las comunidades altoandinas, no hacen la clasificación. Sacan la parte gruesa, las bragas que decimos, y mezclan todas las calidades de fibra. La Super Baby, Baby Fleece lo mezclan y de eso hacen sus productos. Productos muy bonitos donde la iconografía de cada provincia, de cada distrito es diferenciada. Hacen chalinas muy bonitas, multicolores, iconografía espectacular, pero al momento de que uno se pone esa prenda, inmediatamente empieza a picar. Y eso es en parte, ¿por qué? Porque no están clasificando la fibra de alpaca, ¿no? Entonces, de ahí viene el trabajo que se debe realizar en poder enseñar a las comunidades a que esta fibra tenemos que clasificarla y a partir de ahí seguir un proceso transformativo para que puedan llegar a una cinta cardada y esta cinta cardada, a partir de ella, puedan hacer el fieltro. Que has visto son pequeñas telas que se pueden hacer sombreros, pantuflas, chalinas, se puede hacer joyería, todo lo que la mente se puede imaginar se puede hacer. Ahora, no solamente está el fieltro, está, por ejemplo, el hilado artesanal, que es una alternativa muy grande que tiene el Perú para poder exportar. Canadá el año pasado nos pidió más de 20.000 kilos para poder comprar. Cusco no tenemos las asociaciones preparadas para poder hacer este hilado artesanal y poder vender. Marcapata con una asociación de 3 alpaquitas que no hace más de 100 kilos. Tinqui está haciendo 50 kilos. No tenemos más. Creo que ahí viene la tarea de poder enseñar a poder hacer un buen hilado artesanal para poder exportar, para poder mandar a Países Bajos, a Canadá. Y hay un fuerte mercado, una fuerte demanda que está abierta en el mundo para poder vender. Dice que hay más oferta que demanda, no, hay más demanda que oferta, ¿no? Definitivamente, Sí, hay sí, mucha demanda, pero no estamos trabajando en el tema de oferta. Tenemos la cantidad suficiente de fibra de alpaca, pero no le estamos dando el valor, la transformación necesaria, sin necesidad de llegar a un hilo industrial. Hay muchas plantas, te comento, Mitsuko, que el gobierno, ONGs, etcétera, están implementando plantas semi-industriales que hasta la fecha yo me atrevería a decir más del 99% no está dando el resultado por el cual han sido implementadas. Y eso es realmente muy preocupante porque está habiendo mucha inversión, 4 millones, 5 millones de diferentes, y esto sigue abriéndose porque hay municipalidades que siguen poniendo estos proyectos de plantas semi-industriales, pero no tienen claro el objetivo de lo que quieren llegar. Muchas se están orientando a un hilo industrial, pero jamás de los jamases vamos a poder llegar a la calidad que tiene Michelin, Katop, Copecán, porque ellos tienen máquinas industriales muy sofisticadas. El tratamiento que hay que darle a una fibra es muy especializado. Definitivamente hay máquinas que podríamos hacer una buena cinta cardada, pero hay desconocimiento, lamentablemente, de nuestros profesionales en poder orientar a los municipios, gobiernos regionales, a que hagan un buen expediente técnico donde tengan las máquinas ideales que te puedan dar un buen producto. Y eso realmente es preocupante y te lo digo así abiertamente. Sí, en realidad es como que falta desconocimiento, pero digamos ya se está iniciando al menos, ¿no? O sea, al menos eso es la parte buena de que antes tal vez no había ni siquiera transformación, pero ahora ya está viendo los primeros pasos de transformación. Pero sí sería bueno como que hacer una gestión del conocimiento para que, digamos, los errores que están cometiendo en tal lugar, no se repitan y puedan mejorar esta parte, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que hubo un problema hace poco justo con las vicuñas, ¿no? Con el tema de la europeana, con el tema de que tiene un lobby y todo el tema, pero al final, digamos, quitar toda la cadena productiva, también eso de alguna forma perjudica a la primera parte de la cadena que vendrían a ser los productores. Definitivamente, el criador alpaquero necesita bastante asistencia técnica sobre todo, y ya no esas capacitaciones que muchas veces se da, que el capacitador está una horita, le hace llenar su registro de asistencia, inmediatamente se está retirando. Necesitamos asistencias técnicas donde vayan los técnicos conocedores de este tema y puedan hacer capacitaciones pues más prolongadas, de 15 días, 20 días, donde realmente el criador alpaquero, el productor, los criadores que tienen a su cargo, por ejemplo, las vicuñas, llamas,
puedan aprender las técnicas, tecnologías que ya se está dando en el mundo. Se están dando en el Cusco, también se están dando, pero lo que falta es llegar a esas regiones, a esas comunidades y poder enseñar, transferir este tipo de tecnología para que puedan darle un mejor valor agregado a la fibra. Otra pregunta que te quería hacer, por ejemplo, ¿tú cómo ves el tema de todo el tema tecnológico, todo el tema de inteligencia artificial? ¿Cómo está afectando más o menos ahorita el sector alpaquero? ¿O todavía no se da ese punto? Mira, definitivamente estos últimos años se ha disparado, podríamos decir, la tecnología en cuanto a inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y creo que es momento de poder aprovechar todas estas tecnologías o herramientas que nos ofrece el mundo para poder hacer propuestas en favor del sector textil alpaquero, ¿no? Pero hay que conocerlas. Sí. La única alternativa no es el hilado artesanal, no es el fieltro. Hay muchas más cosas en las cuales podríamos aprovechar. Por ejemplo, sabemos que la fibra de alpaca es termorreguladora, ¿no? Es termorreguladora y en campo, ¿qué se ve? Se ve que cuando hay personas, por ejemplo, que ya el médico les ha dicho que ya no pueden caminar y que tienen que estar postradas en cama, en la ciudad, ¿qué pasa, Mitsuko? En las camas estas sintéticas empieza a salirles unas heridas que se conoce como escaras, ¿no? En el campo no vas a ver eso. ¿Por qué? Porque están sobre un cuero de alpaca. Sí. La alpaca no quema, es termorreguladora, por ende nunca vas a ver esas escaras en esas personas que están postradas en cama. Entonces es una alternativa, por ejemplo, de poder utilizar en la medicina, de poder hacer colchones, colchonetas, etcétera, para poder comercializar en favor de las clínicas, hospitales que tienen este tipo de pacientes, ¿no? Podemos hacer, qué sé yo, prendas inteligentes, podríamos decir, con algunas aplicaciones, herramientas donde te pueda medir la frecuencia cardíaca. Podemos hacer prendas con combinaciones, con nanotecnología, podemos mezclarla con plata, con cobre, porque sabemos que el cobre, por ejemplo, es antibacteriano, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar la tecnología para no solamente orientarnos a hacer hilo como todo el mundo piensa. Hay muchas más alternativas con las cuales se pueden aprovechar y poder empezar un nuevo mercado, ofrecer a un nuevo mercado este tipo de prendas inteligentes, etcétera, etcétera, y poder tener mejores ingresos con la fibra de alpaca. Bueno, un poco hablaba de la alpaca que justo en la época del COVID también fue muy investigada para el tema de salud, ¿no? Que tenía, creo que, una propiedad en su sangre que permitía que justamente no pueda ser transmisor del COVID, ¿no? Y sí le investigó, o sea, creo que llegaron a sacar como 20, 30 papers, pero como de alguna forma ya encontraron la vacuna del COVID, entonces dejaron de experimentar, pero eso significa que, digamos, no hemos aprovechado ese tiempo que tal vez era la cura, la alpaca, para el tema médico, y ahí hay como que mucho por hacer, ¿no? Exactamente, mira, la alpaca o en sí los camélidos, por ejemplo, tienen unas inmunoglobulinas muy especializadas que se tienen que aprovechar para poder trabajar en salud. Hace poco el Instituto Nacional de Salud ha ganado un proyecto con Prociencia para poder hacer unos kits para poder identificar algunos tipos de enfermedades. Muchas veces hay lugares donde hay prevalencia de este tipo de enfermedades y es muy fuerte esta prevalencia. ¿Y cuál es la dificultad? Que para poder saber si tienen ese tipo de enfermedad, como la enfermedad de Chagas, ¿no? Tienen que venir, viajar hasta poder llegar a un centro de salud. En el centro de salud les hacen el diagnóstico y muchas veces la enfermedad ya avanzó. Entonces, este proyecto que se ha ganado es para poder, en la cual soy coinvestigador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos kits donde en la zona que se presenten estas enfermedades podamos tomar una muestra de una gotita de sangre al paciente que esté, digamos, enfermo, y en el momento podamos decir si tiene el virus o no tiene el virus, si está enfermo o no está enfermo. Pero esta propiedad solamente la tienen los camélidos, no tiene el vacuno, no tiene el ovino. Entonces hay muchas cosas que se pueden aprovechar en el tema de salud también con los camellos, no solamente la llama,
la alpaca. Puede ser con la vicuña, pero bueno, la vicuña no tanto porque está más en estado de silvestría y es complicado poder trabajar estos temas, ¿no? Pero aprovechemos la llama, la alpaca, para poder hacer este tipo de trabajos de investigación, ¿no? Ahora, nos estamos olvidando de un tema muy importante que es también la carne. La carne Sí, tiene sí, un sí, mercado sí, bastante fuerte. Si bien es cierto, Cusco de repente no tiene mucha costumbre de poder consumir carne de alpaca, por algunos mitos. Por ejemplo, hay una enfermedad parasitaria que ataca a los camélidos y es la sarcocistiosis. Cuando tú vas al mercado y ves carne de alpaca, en algunos casos puedes encontrar como gránulos de quinoa o como arrocitos en el músculo de la alpaca, ¿no? Y muchas dicen, no, es triquina, muchas veces dice la gente, ¿no? Sí. Pero eso se llama la sarcocistiosis. Esta sarcocistiosis no, al momento que uno consume, si es que alguna vez alguien consume carnecita de alpaca y por A o B tenía esta sarcocistiosis, no es que va a entrar al organismo, esto se va a ir al cerebro y que por eso dan las epilepsias, no, eso es un mito y lo descarto completamente. Esta sarcocistiosis, si ingresa a nuestro organismo, los ácidos que tenemos en el estómago los desintegran, ¿ya? Okay. Y lo único que va a quedar es la sarcocistina, que es una enzima que a lo mucho te puede dar una enterorrea, es decir, te va a aflojar el Una estómago, diarrea, ¿no? básicamente. Esto cuando consumes carne con cantidad de sarcocistina. Mayor perjuicio que pueda tener para la salud no hay, así que coman carne de alpaca con toda confianza. Lógicamente que ahora hay certificaciones, que va el médico veterinario, verifica que no tenga sarcocistiosis, pero si se diera, no se preocupen que no es perjudicial para la salud. Y Raúl, un poco viendo, por ejemplo, ¿qué mejoras crees que se podría hacer a corto plazo en el sector camélidos en general? Yo creo mucho en la tecnología, tenemos que aprovechar la tecnología. Cuando salimos a campo a visitar a nuestros criadores alpaqueros, a nuestros artesanos, no están haciendo uso de herramientas tecnológicas. Y con eso no te digo que tenemos que traer una super máquina de repente del extranjero o crear una máquina que sea súper tecnológica para dar solución, no. Hay herramientas de uso manual, hay máquinas de uso familiar inclusive, que una familia tranquilamente puede adquirirla y poder empezar a hacer este proceso transformativo, ¿no? Tenemos que empezar por abajo, ¿por qué? Porque querer hacer de repente, como en algún momento, en algún gobierno se dijo, hagamos una planta gigante de transformación de fibra para poder acopiar toda la fibra a nivel nacional y que estos ingresos sean de beneficio para los criadores alpaqueros, tampoco creo esa es la solución. No creo que sea la solución. Tenemos que ir trabajando de abajo, poco a poco, haciendo uso de estas herramientas tecnológicas para poder ir dando valor agregado y que el criador alpaquero ya no venda el 99% de su fibra, sino venda un 60% y el 40% se pueda quedar para ir generando, ¿no? Yo creo también que el gobierno debería un poco impulsar, por ejemplo, el uso de prendas de alpaca, ¿no? Sí, Imagínate, de repente no al 100%, porque el tratamiento que hay que dar a una prenda de alpaca es muy especial. No puedes meterlo a una lavadora, no puedes lavar en agua caliente, frotarlo, porque la prenda se afieltra y se encoge, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos promover un poco el uso de las prendas, por ejemplo, chompas escolares para todas las zonas altoandinas o donde haga frío, usando la tecnología para poder combinar fibra de alpaca con fibra sintética de manera que no pierda todas sus propiedades, ¿no? Claro. Al momento de mezclar con fibra sintética la fibra de alpaca, le va a dar cierta estabilidad para que no se encoja, por decir, de la fibra de alpaca, ¿no? Y sea más fácil para las señoras lavar la chompita de su hijo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de programas, por ejemplo, de poder promover el uso de chompas escolares para los niños de zonas altas, porque cuando tú vas, Mitsuko, a zonas altas, hay niños que van con un polito, con una chompita sintética que ni siquiera abriga, ¿no? Sí. Pero teniendo a su lado un animalito que le puede dar una chompa muy abrigadora por las características que tiene.
Entonces falta un poco de difusión, de inversión del Estado para que pueda hacer estos programas, por ejemplo, para que puedan utilizar prendas de alpaca y así también incentivar a la pequeña industria, a las MIPES, que estarían dispuestas a fabricar este tipo de chompas y que el Estado pueda comprarles, no financiarles, sino comprarles, ¿no? De manera que no estamos afectando el mercado, ¿no? Y yo creo que una de esas también podría ser una alternativa de solución para el sector camélidos. Hay algo que siempre se habla en la teoría de cadenas de valor, ¿no? Por ejemplo, que nosotros en el tema camélidos no vamos a pelear no vamos a competir, diré, contra un estadounidense o alguien de China o alguien de la India, ¿no? Entonces es como que tenemos esta cadena de valor que es todos los camélidos sudamericanos y no la estamos aprovechando. Sí, definitivamente, y creo que todavía no tenemos una cadena de valor en la cadena la fibra de alpaca. Es con las justas una cadena productiva en la cual los eslabones que forman parte de esta cadena, que particularmente la he clasificado en 6, se desconocen. El primer eslabón se desconoce con el segundo, no se interrelaciona, entonces cada uno trabaja a como puede. El día que logremos que estos eslabones se unan, se junten, dependan uno del otro, ya tendremos una cadena de valor y es a eso a lo que tenemos que apuntar para poder desarrollar este sector. Y bueno, ya para terminar, por ejemplo, ¿qué mensaje te gustaría dar a los profesionales cusqueños, ¿no? A la gente que quiere emprender en alpaca, ¿no? Mira, yo tengo 16 años trabajando en comunidades altoandinas, ahora me ha tocado trabajar en un centro de innovación tecnológica y creo que uno ha tenido que recorrer el rincón más alejado, dormir en un cuero, en una cabaña donde no tiene ni ventanas, muchas veces estas cabañas, para poder conocer la realidad del criador alpaquero. Cuando uno ha pasado toda esta experiencia y conoce el sector, entonces creo que uno puede tener alternativas de solución y poder trabajar en favor de los criadores alpaqueros. A mis colegas, a los profesionales veterinarios o tecnistas y ahora a los profesionales que se están integrando como mecatrónicos, informáticos, que están entrando a trabajar a la cadena de la fibra de alpaca, yo les recomendaría que se documenten, que lean, que estudien, que se junten con profesionales con esta experiencia. ¿Para qué? Para poder tener propuestas alternativas en favor del sector. Ahora te comento, hay Procompites, por ejemplo, que financian. Hay muchos programas del Estado que están financiando fondos para poder desarrollar el sector, pero lamentablemente hemos visto planes de negocio, expedientes técnicos, proyectos que son copia fiel uno del otro. No se dan la molestia de poder ir a hacer una evaluación a la asociación para poder hacer una propuesta que realmente le vaya a servir en su desarrollo. Yo he visto expedientes técnicos, copias de otros distritos, copias de otros lugares, ¿no? Y a veces ni se dan la molestia de cambiar. Y en el expediente de Apurímac está Cusco, por decirte, ¿no? Entonces creo que debemos darnos el trabajo de poder ir, conocer estas realidades para poder hacer las propuestas tecnológicas de valor en beneficio de las asociaciones, ¿no? Entonces hay que conocer, realmente hay que conocer. Por ejemplo, yo no podría meterme a una cadena de vacunos, ¿no? Sí. Porque desconozco, ¿no? Entonces creo que zapatero a su zapato. Yo siempre estoy de lleno con el sector camélidos, estamos haciendo algunos proyectos, soy parte como co-investigador en algunos proyectos. Lo que sí tenemos que hacer es investigación aplicada, porque estas investigaciones que hay en La Molina, en la UNAPUN o San Antonio Abad muchas veces quedan en las bibliotecas. En documento, pero necesitamos investigación aplicada para poder transferir estas investigaciones, estas tecnologías al sector y podamos ver resultados, desarrollo social, desarrollo en el sector camélidos, pero tiene que haber, creo, investigación aplicada, que es lo que está faltando. Y bueno, Raúl, ¿cómo te pueden ubicar si, digamos, después de ver el podcast se gustarían o están interesados en este Definitivamente sector, ¿no? Estoy abierto, siempre he estado abierto para poder asesorar, apoyar a la elaboración de expedientes, proyectos, propuestas, máquinas innovadoras, etcétera, etcétera.
llámenme con toda confianza. Soy el médico veterinario Raúl Valdivia Sarabia y mi número de celular es el 979 70 59 39, ¿no? Entonces yo siempre abierto para poder apoyar a los profesionales, a los colegas y sobre todo a mis amigos alpaqueros que muy gratamente siempre los visito y los recuerdo. Tal vez ya a algunos lugares ya no llego, pero siempre recibo llamadas de muchos años, sí. Por lo menos para preguntarme cómo estás. Y eso es gratificante porque esto te dice que donde has estado trabajando has dejado algo bueno. Has dejado huella. Has dejado huella y es gratificante cuando recibes esas llamadas y te dicen, doctorito, ¿cómo está usted? ¿Cuándo nos visita? Entonces quiere decir que sí has hecho algo bueno por ellos. Sí, eso es verdad, cuando el amor de la gente, ¿no? Por ejemplo, yo te comento una experiencia que tuve justo en Ausangate. Creo que el hospedaje donde me iba a estar estaba lleno y me dijeron, ¿sabes qué? Pero tengo un espacio, pero no tengo colchón. Y me dieron un cuero de alpaca. Y ese cuero de alpaca, qué rico, de verdad. Hasta ahorita no encuentro otro, porque creo que tiene una mecha de unos 15 centímetros. Correcto, correcto. Y dormí y me eché, ¿no? Y qué rico, no sentía ni frío, ¿no? Solo me puse mi sleeping y dormí rico. Pero esa experiencia de dormir en un cuero de alpaca es muy diferente al cuero de oveja, ¿no? Por eso es tan valorada nuestra fibra en otros países. Nosotros tal vez no estamos tomando en cuenta este valor que tiene nuestra fibra, pero otros países sí valoran mucho la fibra de alpaca, ¿no? Por todas las propiedades que tiene y esperemos seguir trabajando para poder dar ese valor desde donde estemos, ¿no? Desde donde nos toque trabajar, dar ese granito de arena y que de aquí a unos años podamos tener ya mejores resultados. Raúl, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Mitsuko. Muchas gracias.